Okay, so to provide a little bit of background on what COPE is, COPE is a digital think tank that was launched in 2022 by Northeast Maritime Institute, which is a private maritime college located in Fairhaven, Massachusetts, in the United States. And the purpose of COPE is to provide a safe and transparent digital platform for a diverse group of individuals and organizations to collaborate on finding solutions to different maritime and ocean-related problems. Work is carried out through what we call working groups, which are volunteer-led, and meetings are held digitally to remove as many barriers to participation as possible. So in this webinar, we've brought together maritime experts from around the world to share their expertise on topics such as the role of economic development in normalizing peace and security, the different situations affecting safe navigation in the Americas, the global implications of pirate and terrorist attacks in the Red Sea, and more. So we're going to start off with Eric Ardowicki, who's the president of Northeast Maritime Institute, who is going to present on peace through prosperity, normalizing peace and security through economic development, enhancing maritime trade and commerce using regional and international rules-based order. Eric Dowicki has served as the president and chief executive officer at Northeast Maritime Institute since 1995. He's also currently serving as the president and CEO of the Commonwealth of Dominica International Maritime Registry. He has served in both the United States Coast Guard Reserve and the United States Merchant Marine. During his tenure at Northeast Maritime Institute, Eric has been responsible for overseeing its growth from an exam preparation facility to a full-service maritime education and training institution, providing quality education to mariners at all levels. He created a vision and follow-through for NMI to become the first private maritime college in the United States, and has recently developed the concept and architecture for NEMO, Northeast Maritime Online, which is the most comprehensive online learning management system in the world for mariners. Eric, if you'd like to get started. Well, thank you, Hannah, and thank you all. It's a pleasure to be here to talk about one of my passions, and it's truly maritime security through economic development, especially within ports. And it's something that in my younger days, I really participated in heavily. So to come back and talk about this, especially in the Americas, it's an important opportunity for us all. So essentially, in our introduction, we're going to talk about the importance of economic development in promoting peace and security within the region. Economic growth creates job opportunities, it reduces poverty, and stabilizes societies. With the focus on maritime trade and commerce, maritime trade is absolutely crucial as a component of global commerce and regional cooperation. Next slide, please. The economic growth as a pathway to peace and stability requires investments in infrastructure, education, and health led to social stability. The role of trade and commerce in fostering regional cooperation is imperative, and with trade agreements and partnerships, it can enhance mutual benefits and interdependence among nations within these regions. The key to regional and economic development starts with ports and shipping lanes to facilitate the exchange of goods and services. It enhances connectivity and economic integration while strengthening ties between neighboring countries, promoting collective security. The importance of adhering to international law and agreements in a rules-based order framework ensures fair competition and respects sovereignty. It promotes fair and transparent trade practices and reduces corruption and enhances trust amongst trading partners within the region. When we look at this, I go back to a program that I was heavily involved in Algeria around 2003 in the post 9/11 period. And what we did is we created the development of a national maritime security plan in one of the riskiest areas in the world at the time.
We simply put this project together that was aimed to secure maritime borders and prevent terrorism on the surface, but the role that it took was planting the seeds for reconciliation in a nation burdened with a civil war that was pretty heavy at the time. Essentially, when you look at that program, it fostered trust and cooperation amongst previously conflicting parties, which was quite a task bringing them to the same table. But once we did, we really started to move forward. Our experience as Northeast Maritime Institute was to contribute to the plan's development, essentially writing the presidential decree. We provided expertise and resources for the plan implementation, and we ran that program for about 5 years within Algeria, from implementation to oversight and audits, and it really did some neat things to the point where Algeria in 2020 had their first peaceful protest to promote democracy, with millions and millions of people arriving in Algeria's with not one drop of blood spent. And it was really kind of a neat thing where millions and millions of people came together to vote and elect a new president as the previous president aged out. Um, the key outcomes and the impacts were not only maritime security and promotion of economic growth, but it created peace and stability within that region like we had never seen before. The project focused on 11 ports. And in Algeria, those 11 ports were really separated and had their own cultural influence regionally. And what we had to do is bring those folks together and really develop a national strategy, recognizing the importance of those cultural differences, and really not only recognizing them, but appreciating them and making sure that those cultural differences were not only recognized, but accepted amongst the other port regions. And I'll tell you, it just took off in a very, very positive way. And we were very excited with the results. And now Algeria is just, if you haven't seen Algeria today, it is a beautiful country, a beautiful place to visit. They're bound with tourism today, which you wouldn't even think about it 20 years ago. Next slide, please. So we shift from Algeria to what the Obama administration really tried to kick in and had some great successes around the 2016 period. It basically, the U.S. was looking to become or play a role as a regional partner with focusing on strengthening economic ties and security in Central America. The efforts were to establish investment and support economic development initiatives aimed at addressing the root causes of migration and instability within the region. The specific initiative in 2016 was to create a $1 billion support package for economic development and security programs, with objectives and allocations of funds to economic development, law enforcement reform, and anti-corruption measures. Next slide, please. The allocation of funds were created to various sectors with emphasis on economic development, institutional reform, and security, while addressing those root causes of violence and lack of opportunity for people. When you have lack of opportunity and people don't have access to jobs to simply feed their children, educate their children, you're going to see crime and violence escalate dramatically. So it was really key that we looked at it during this period as a way to bring people out of poverty, to start to facilitate peace and prosperity and normalization of trade and commerce. Those programs targeted the poverty reduction with job creation and education, and we started to make great inroads. While we compared this program to previous aid packages, we shifted in focus towards economic development and institution building, while the other packages or previous packages focus more on drug interdiction and security forces, kind of the obvious stuff that people are concerned with in the region. Next slide, please.
So when you break down the Central American Aid Development Assistance Program, during that period, we focused on trade promotion, energy development, education, and youth job programs, starting with younger people to start to augment that change. It started off with economic support funds, which supported civil society, crime prevention, and management of public funds. It's really critical when you provide aid or there are public funds, they're managed properly. We developed a protocol for international narcotics control and law enforcement with supporting civil society and human rights, which the human rights piece was absolutely imperative, with funds used for anti-narcotics, law enforcement, and human rights programs. The Department of Defense actually supported allocation for counter narcotics and security assistance, which included training and intelligence gathering techniques, equipment, and support for military and police bases. And it really started to take on a different feel than the previous aid programs, and it was succeeding for sure. Next slide, please. And in the legislative process in the United States, we basically had a congressional shift where the Senate and House proposed differences in fund allocations and conditionality measures. In the final aid package, the conditionality and accountability measures were put in place with emphasis on that anti-corruption, institutional reforms, both in government and for-profit institutions such as banking, and again, we went back to human rights as one of the major imperatives. Expected impact in future outlook with enhanced economic stability and reduced migration pressures. As if you've watched the news about the United States right now, you know, they use migration pressure as kind of a political pawn. And you don't have to worry about that if people want to stay home and they're safe and they're secure and they have jobs. They don't want to come to America. They want to stay in their homes. So by really ensuring that these countries have opportunities to grow their economies, it really is critical as a safety pressure valve, if you would. Next slide, please. So the lessons learned in the recommendations in that program was essentially creating effective strategies for linking economic development to peace. Um, Comprehensive and balanced aid packages addressing multiple sectors, showing the importance of comprehensive and balanced aid packages, ensuring that funds were allocated to both security and development, with future directions of enhancing those regional partnerships and those regional relationships that are so important to talk about issues and lessons learned and how we can really create comprehensive strategies through that rules-based order. It really will work if everybody commits to that. The goal was also trying to continue an emphasis on economic and institutional development with sustainable growth and capacity building. Next slide, please. In conclusion, basically, the economic development concept is crucial for peace and security. And the underbelly of all economies, when you really think about it, is based on maritime trade and commerce. And when we have maritime trade and international cooperation, it will play a significant role in the peace and prosperity, not only of for nation states, but for regions of the world that really do need to settle. Final thoughts is basically the importance of continued investment in economic development. We all need to be committed to that with long-term stability and prosperity that depends on addressing root causes of conflict. I've always said that the ocean knows no borders. When you start to look at how the world is shrinking with maritime trade and commerce really enhancing and the capacity of maritime trading in commerce in being enhanced, you really understand that these regions, as we start to move forward to regional cooperation, it's going to be imperative to really solve these wicked problems, geopolitical problems around the world. With that, I'll say thank you, and we'll move forward.
Thank you so much, Eric. Next up, we'll have Jacob Larson. And Jacob Larson is the head of maritime safety and security at BIMCO, which is the world's largest association of ship owners with more than 2,100 members globally. Within his team's scope are all matters related to maritime safety and security, including cybersecurity. Jacob's career began in 1990 in the Danish Navy, where he pursued a seagoing career as navigator and surface warfare officer. Having served in the fleet and subsequently ashore in the Ministry of Defense, Jacob left the Danish Navy in 2010 with the rank commander to become maritime security officer at BIMCO. After 3 successful years, Jacob went on to work for Nordic Tankers, eventually serving as head of HSSEQ, followed by Maersk Line to serve as global security and marine QA manager. While at Maersk Line, Jacob was elected and served 2 full terms as chairman of the Security Working Group of the European Community Shipowners Associations, the ECSA. In 2018, Jacob returned to BIMCO, initially to head the Maritime Security Department, and subsequently expanded the scope to also cover maritime safety matters. And Jacob, I'll let you share your screen. Thanks a lot, Hannah. Let's see if I can make it work. I hope you can see that. Yep. Great. Let's give it a shot. Yes, here we go. Yeah, just a bit about BIMCO. It's a ship owner association. So basically ship owners, they sign up and join BIMCO. You could call it a club. And right now, our members, they own, operate, control an estimated 62% of the world fleet measured by deadweight tonnage. And you can see how that is distributed between the different segments of shipping and how the different countries have their share. Our biggest membership constituency is the Greek ship owners, followed by the Hong Kong, Japanese, Singapore, and down you go. UK, Norway, number 9 and 10. So it's a pretty sort of large outfit, or a lot of people that we represent. We are governed through committees, so our members, they give direction with regards to policy matters and which things we should focus on, and thereby we are a truly membership controlled organization. I want to talk today about what we can see ahead of us when looking ahead in terms of ship safety. And to better explain that, I want to start with what I call a model for a ship. Basically, a ship is a capacity. When you have a ship with the crew on board in whatever configuration they're in, the ship, their training levels, crew training levels, procedures they have available, and so on, that is a capacity to do something. And if that capacity is tailored to the exact scenario that it is involved with, then you have a sort of an equilibrium between pressure on one side and the safety situation on the other, and the crew will be able to manage most situations, almost all situations, safely and without problems. But when you start to stretch outside the envelope, when you put them into situations where they are, for example, dealing with something that they don't have the proper training to deal with, then that's when safety begins to become an issue. And likewise, if the ship is not fit for purpose, if it's not, for example, ice classed and it goes into icy waters, then you also have safety issues and all the rest of it. So once you start to put too much of a demand on that capacity, then safety problems start to arise. And such demand can also come from outside factors that are basically outside the control of the ship owner. And some of these factors we will talk about today. But first, I want to just make the point that there's no question that shipping is a business. All right. So ship owners, they're in there to make money, and the more money they can make, the better. And basically, they're cut down to complete basics. There are 2 ways you can do it. Either you increase your revenue or you decrease your cost base. Now, if you add to that there is intense regulation on shipping, and also every now and then customer pressure, especially in the tanker sector,
you have some factors that are driving decisions on the ship owner company. So if there is an unspoken sort of pressure to, for example, conserve time, you tend to want to complete your tasks faster. It increases safety risks. If you want to cut costs, perhaps you don't invest in proper safety equipment, or you fail to maintain some of the equipment, for example, cranes or whatever on board, then again, that increases safety issues. And then there are other things belonging more under the human element factors, such as, for example, risk normalization, fatigue of the crew. By risk normalization, I mean that if you have sort of neglected a safety hazard for a period, then all of a sudden that becomes the norm, and then perhaps you start to neglect other things. And this is perfectly human behavior, and it requires quite a lot of effort for the seafaring crews to avoid risk normalization and stay safe. Now, there's no question that climate change is here now, and in some countries, like for example the United States, there's a debate. What is the reason? I'm not going to go into that, but reality is that climate is getting more and more extreme. And with that comes extreme weather events like extremely high waves, high wind forces. We have examples of drought, and right now, recent summer, or current summer, we see that, for example, the Panama Canal, they have issues with keeping the water levels through the locks due to decreased water levels at Lake Gatun in Panama. So all these things, they have an impact on shipping. And you may say, but it's only, say, twice a year that we experience more extreme weather. And that's absolutely right. But those 2 times per year are probably also those 2 occasions where there is increased risk of incidents happening at sea. Perhaps a ship is overwhelmed by massive weather that all of a sudden comes up with little warning. And rerouting because of the drought in the Panama Canal leads to more shipping going south of the Cape and through the Straits of Magellan, increased traffic density, increased risk of accidents. And it may only happen, say, 1 every 2 years that one more ship is grounding. And if one of these incidents is perhaps a tanker, then you have real safety and environmental concerns on your hands. So there's no question that these factors, they are part of increasing the safety implications for shipping. And of course, also in Americas and everywhere else in the world, this is having a real impact. But there's also other stuff going on, and one of them is, of course, the human element. And what we see now is that it is getting increasingly difficult to recruit seafarers. The table you have at the bottom of the page is from the manpower reports, or workforce report, as we now call it, that BIMCO develop every 5 years. And as you can see, there seems to be a deficit on the number of available officers and a slight surplus on the ratings. But the fact that it's those seafarers with the highest education that we see shortages of, that really has implications because it's often those that are responsible for directing the work safely on board. So they may not be executing it per se, but they are responsible for directing and for maintaining high safety standards. So that has, of course, an impact. Now, with the pressure on available crew members, it goes without saying, it's logical that you have to perhaps dig a little bit deeper into the pool of people who are able and willing to go to sea, and with that comes perhaps a less skilled workforce, increased training gap, and all the rest of it. So all in all, the demographic developments, the developments we see where slightly fewer and fewer people are interested in going to sea and invest part of their career at sea, is also impacting safety. The next one I want to touch on is the technological advances. While there's no question that the technological advances we've seen over the past many years have helped improve safety, and I think that is really the major point responsible for improving safety is the technological advances.
that also entails a bit of danger. With more and more technological kit comes an increased need for training. Some pieces of equipment, for example, computer-based systems and so on, they are perhaps more vulnerable to, for example, cyber incidents, but also general, they can have general sort of performance issues that are perhaps difficult to detect and to manage for onboard crew. We also see a move in the direction of increased automation. In IMO language, it's called maritime autonomous surface ships. And this is a concept which is currently being explored and where guidelines are being developed. IMO operates with 4 levels of autonomy, and while the top level of autonomy is perhaps a bit science fiction still, at least for ocean-going ships, the lower levels of autonomy are within reach, and we will see that come into play. And with that also comes increased safety concerns. I'm not saying they're not manageable, but it's something that we need to take into consideration. And it goes for every time that new concepts are introduced, new equipment, new ways of doing things, that there's always a learning phase. And indeed, within some areas, we are still learning, although one would have thought that that learning that would have been implemented. But learnings still occur even in our day and age with regards to simple things like navigating a ship and so on. You'd be surprised how many learnings we have and are being processed through the IMO to translate into IMO guidelines and IMO regulation. So there's still a lot of lessons to be learned. And with the technological leaps forward that we currently see, especially within digitalization, there is a real safety concern here, and something that should be taken serious. It is taken serious. Another thing I want to mention under the technological advances, which also has a relation to climate change, at least in my opinion, is the whole green transition, the effort to try to change over merchant ships to emit less greenhouse gases. Now, this has led IMO to explore implications of introducing alternative fuels on board ships, for example, such as ethanol, ammonia, things like that. And while we have been transporting ammonia at sea for many years, it's a different story once you put ammonia inside the ship's engine room, where there's also personnel around and so on. Ammonia is a poisonous substance. It's highly toxic, and one really needs to be careful. So if you have a spill in the engine room of ammonia, the risk that the implications will be much more serious to the crew, that risk is definitely there. Now, IMO is full of extremely competent people, and there's a lot of very thorough work going on to ensure that every aspect is covered in the new guidelines and new regulation that comes into force. But still, as always, when new things are happening, there is a learning phase where there is a risk of more incidents than once the technologies and concepts and so on have matured a bit. The introduction of all this new technological kit and new concepts, alternative fuels, all the rest of it, of course, also leaves a training gap, and the IMO is also looking into this now with a comprehensive review of the STCW convention, and this is take place in the IMO subcommittee to the Maritime Safety Committee. The subcommittee is called Human Element Training and Watchkeeping, and BIMCO is involved with that. With that, I will hold my breath for a while and say thank you, and back to you, Hannah. Thanks so much. I had a little bit of technical difficulties there. I will share my screen again. Glad to hear your voice. I thought that I had been giving the whole presentation for myself. So I'll send you the slides, Jacob. You're probably going to be fine. That's great. Thank you. So next up, we have Christina Sigg, and Christina Sigg is currently a professor of maritime law and the law of the sea at the University of Southern Denmark, and is also an adjunct professor of maritime law at the Scandinavian Institute of Maritime Law at the University of Oslo.
She's the head of the Blue SDU Interdisciplinary Maritime and Marine Research Network at the University of Southern Denmark, and is also a member of the ILA Committee on Protection of People at Sea. Currently, Christina is chairing a parliamentary investigation committee regarding the arson on the Ro-Ro ferry Scandinavian Star. Today, Christina will be presenting on pirates and terrorist attacks in the Red Sea and the implications beyond Europe. So Christina, whenever you're ready. Thank you very much, Hannah. Well, if we go, okay, doesn't matter. If you could go back to the first slide, your slide. I was first giving this headline, Pirates and Terrorist Attacks in the Red Sea, Implications Beyond Europe. And I'm an academic and I'm an academic lawyer, and we split hairs. So I thought, okay, the implications beyond Europe are either very vague or sort of only there in the big scheme of things. But what I think we could talk about, and now I like the next slide, Hannah, is if we have what we're looking at here, is land-based problems that need an at-sea response. And there I'm going to look at the Houthi problem and the research in Somali-based privacy. Because, of course, these problems are very different from security issues arising in the Americas. Simply, if we look at the IMO list of piracy attacks, for example, what we have in the Americas, fortunately, that is robbery at sea, normally either imports or coast near. So it's a very different modus operandi, and it doesn't have the larger scale implications that we see in the Red Sea and in the Gulf of Aden presently. But if we're looking at the case of the Houthi and the research in Somali-based privacy, next slide, please. The Houthi attacks, most of you, as you're all engaged with maritime policy and economics, will probably have noticed the MV Galaxy Leader attack in November 2023. Because the Houthi made sure that it was very well published. What we saw, and what you can still see if you go online, is a helicopter assisted attack with skiffs, and that was a successful attack. A normal merchant vessel does not have any defense against that. The crew, as far as I've been able to ascertain, is still on board the vessel until May 12th, which is just a couple of weeks ago. They seem to have little to no real contact with their beloved ones or their families. At least that's what I can find in open access reporting. That was how it started. And if you then have how is it going, last week the Tutor sank after a missile attack taking place on June 12. One crew is missing, believed dead. The rest of the crew was evacuated and repatriated. And in between that, we have had numerous incidents. Next slide, please. Oh, there should be a slide before, if you just go back one. Thank you. If we then look at the status of the piracy of the coast of Somalia and some recent examples, I'm not going to go into detail with all of them because then I'll overshoot my 15 minutes. But I think notably for at least on the attacks that were reported to the IMO database, for many years, we actually didn't have any successful attacks after the late noughts and early tens showed the big surge. So actually in December 2023, suddenly we had successful attacks once more. I would just highlight the Rouen from December 23, 14 December 23, because there again we have a crew that sit on the vessels for quite an extended amount of time and are only actually released after intervention by naval vessels. And so not only do we have the trauma of the crew of being actually held for a long time, we also have the extra what one can say risk upon that risk connected with actually being released by use of force from naval vessels. So we have an increased risk of being actually held, and then we have risks on top of that being released. So that risk is very real, and that risk is back. And next slide, please.
if we look at the two situations, and also to sort of get some general learnings, what we need for this to be effective, if we are looking at effective in a positive way when you're the one actually carrying out this, we need a failed state. We had that in Somalia back in the day, and what is happening now in Somalia to allow this research is interesting, and that is something that I'm still trying to figure out. However, in the Houthi case, we have the Houthi being able to establish themselves as de facto in charge of at least major areas of Yemen, depending on which open access information you can get and who is asking. Over half of the population in Yemen seemingly lives in areas that the Houthi claim to control. We also have another common denominator, that is the availability of targets. To start with, back in the day when we had the first surge of Somali-based piracy, one assumed that it was only in the actual Gulf of Aden or in the Red Sea that one would have the problem, but they very quickly established themselves on mother vessels way into the Indian Ocean. So from that point of view, availability of targets, well, there's a lot of targets available out there if you expand your operations to that extent. And then we have the capabilities and the organization. And it is unknown, it is claimed and argued that the Houthi are being supported by Iran. They are at least being supported in words, but whether they're also being supported economically or with capability, I'll leave that for other people to answer. But at least there is the level of capability and the level of economic logistics to allow this to happen. If we look at the differences, though, and that is where the law comes in. Firstly, and that has a lot to do with the safety of the actual seafarers at the vessels, the aim of the Somali pirates back then, and seemingly still, is to exchange the vessel and the crew for money. For that to happen, they need to make the people paying that money believe that the vessel and or the crew are going to be reasonably safe. Traumatized, certainly, but reasonably safe. And we also saw in Somali piracy that, yeah, we had deaths, but they were very, very few, because the whole idea was that if the crew wasn't safe, there would be no reason to actually exchange the sum or exchange the money for the crew. Then you could just send a clearing squad in, so to speak. When we look at the Houthi, they have no such objective. They are there to, they say, put focus on the Israeli and Palestinian conflict. They are there to, they say, make sure that vessels that actually support the Israeli side do not enter the Red Sea sort of unchallenged. However, when we see the vessels actually attacked, it can be very hard to find that line of logic. So one could also indicate they are there to make havoc in the region and show maybe, and that would be my personal analysis, and also show that they have this capability and they are to be reckoned with. That makes it very, very different from a crew perspective and from a vessel perspective, because there is no actual intention of keeping neither vessel nor crew safe. On the contrary. What we also have is that to go out and take a vessel, as the Somali-based pirates have been doing, you need to physically present yourself in the maritime environment. You need to also be seaborne. Whereas if you only want to fire armed drones at a merchant vessel that has no defense capability itself, you can sit and do that in the relative comfort on your own land base. Next slide, please. So I am a lawyer. I'll try not to go into too much detail about the mandates behind. But if we're looking at the implications in law, what we have is, as long as it's piracy, as long as it's for gain,
not just a private aim, but for gain. We have a robust mandate in the Law of the Sea Convention, a proactive mandate that indicates please go out and help deter. And we have post-apprehension of a suspected pirate. We have a SUA convention, would work for terrorism, but also works for piracy situations. We have quite a robust mandate if the states are willing to use them, and they have been. If we look at the Houthi attacks instead, as already indicated, the aim is not for gain. So we do not have a mandate as such specifically aimed at this, a piracy mandate in the UNCLOS Convention. We might have other issues in the UNCLOS Convention that we could bring to bear, but certainly no piracy mandate, not the proactive go get them piracy mandate. Now, the SUA Convention is aimed at terrorism. I'll get to why that is important. And the SUA Convention is the Convention Against the Unlawful Acts at Sea Convention. It's written in a language where you don't actually need to be defined as a terrorist to use it, because they have been wise enough, the drafters, just to explain the acts that we don't want to see. Some of these acts overlap with normal terrorist acts. However, the SUA Convention from 1988 is a sort of post-apprehension convention. We have a protocol to it from 2005 that gets a bit more hands-on, but the idea with the SUA Convention that most states have signed up to, or at least the people that have signed up to the SUA Convention, is more that you have to extradite or prosecute. It is a post-apprehension convention. Then when we get to the terrorism, since I had a headline with terrorism, there is actually no international definition of terrorism. Presently, for example, the Houthi are not on the EU terror list, and they have been going on and off the US terror list as policies and demand required. Also, what we have in some of the Arabic conventions on terrorism is the distinction between a terrorist and a freedom fighter. So to look at a terrorist mandate is difficult. Then we have the Houthi that are well organized, but not necessarily a state yet. And I think the formal, at least, leadership in Yemen would like to keep it that way. That does not mean they can't sort of attack under the laws of war and create a situation where you can defend itself. But it just makes things rather difficult. And so in regard to the Houthi, what we get is a sort of mixture of laws of war versus the laws of law enforcement and sea that overlap, and none of them may be quite fit. Next slide, please. So if we look at the responses then, if we look at this from a safety and security issue, when we have Somali-based or other piracy, what can we do on the vessels? Well, we learned a lot back in the late noughts and early 10s. And we got a lot of regulation in place also. BIMCO came out with contracts for example, private armed guards. We learned how to do vessel hardening. We learned how to do the drills. We built citadels. And because we had the UNCLOS mandate, very strong UNCLOS mandate, we had actually some international law that fit. And we had the combined maritime forces in the area, and they, under Task Force 159, went out and had quite an effective counter-piracy operation down there, a coalition of the willing with a lot of different actors bringing that to bear. Now, if we look at the Houthi attacks, well, you can have increased lookout, but you cannot, as a merchant vessel, defend yourself against a helicopter-supported attack by skiffs, and you, not realistically, and you cannot certainly defend yourself realistically against drone strikes or ballistic missiles. That is just not possible. So you can have an increased lookout, or you can choose a different route, which is what has been going on for a lot of vessels. Now, we have had naval responses. Firstly, the combined maritime forces already had a task force in the area, again, a coalition of the willing, the Task Force 153 that was covering the Red Sea.
However, that was more generally aimed at safety and security in the Red Sea, was not specifically aimed at the Houthi. And the problem was that the Houthi, due to their sort of ambiguous, overlapping status in international law, were a little bit of a square peg to put into that hole. So what we also have, and what came very quickly after we had a UN resolution some months ago, was we had this US spearheaded Operation Prosperity Guardian, which sort of indicated that it was under Task Force 153, but actually sort of was working in parallel with that. Now, that means that, and if we sort of, the takeaways here are, there seemed to be a willingness in certain areas to create this naval response, but it is also against actors that everybody are agreeing they do not like at that present moment, or at least everybody that are in the coalition that are willing. We have the Somali pirates that didn't have anybody to sort of scream in their corner, not that one should, but also we have the Houthi, where the formal government in charge, and Yemen, of course, is very happy to have somebody help. So we have that sort of elasticity around what is actually possible. Next slide, please. So if we go back to the introduction, so what can we take away from this? We can take away, at least my opinion, or my takeaway is that these are land-based problems that end up having a seaside. The Houthi situation, merchant vessels can't realistically be equipped, at least not without big cost and a lot of new regulation, to actually address this issue. That has to be addressed by naval forces, or it has to be addressed on land. So when we look at how does this look in the Americas, I think the learnings here are, if land is safe, then sea is reasonably safe. So once it becomes so organized that it becomes a sea problem, then it also becomes a problem that is very difficult to fix. So let's fix this on land is the takeaway from here. Thank you for listening. Great. Thank you so much, Christina. Now we move on to Lisbeth Laurie. And Lisbeth Laurie is currently the Program Manager of the Maritime and Port Security Program of the Inter-American Committee Against Terrorism, the CICTE, and has 23 years of experience in the General Secretariat of the Organization of American States, the OAS. In her current position, Lisbeth focuses on initiatives designed to improve maritime and port security, including promoting, designing, and implementing training programs for representatives of OAS member states, developing training content, best practices, and simulations related to port security, and implementing efforts related to supply chain security of OAS member states. Lisbeth has led important initiatives such as the development of national maritime security strategies for Guatemala and each of the 7 Eastern Caribbean countries and their regional maritime security strategy, operational port assessment, in addition to leading the implementation of several comprehensive security-related capacity assessments at both the national and port levels, national-level workshops on maritime security drills and exercises, and facilitation of regional workshops and roundtables with authorities responsible for maritime security. Within the General Secretariat of the OAS, Lisbeth has held a variety of managerial positions, primarily focused on promoting efficiency within the organization. Lisbeth holds a BA degree in public accounting with specialties in both forensic accounting and financial analysis, and is a certified public accountant. Lisbeth, over to you. Thank you. Can you hear me well? Yes. Okay. Thank you, Hannah, and thank you, Javier Franco, and thank you, Cope, for the invitation. And at this point, I'm going to switch to Spanish for our Spanish audience. So, muy buenos días a todos. Permítanme comenzar agradeciendo a Hannah Darwick, a Javier Franco, por la invitación a este webinario, al Centro de Política y Economía Oceánica, por la oportunidad de ofrecer breves comentarios sobre las estrategias nacionales de protección marítima
y resaltar el trabajo del Comité Interamericano contra el Terrorismo en relación con este tema. Como dijo el secretario general de la ONU, Gutiérrez, el terrorismo es como un virus. No respeta las fronteras nacionales, afecta a todas las naciones y solo puede derrotarse colectivamente. Por eso debemos aprovechar el poder del multilateralismo para encontrar soluciones prácticas. Next slide, please. Next, please. Antes de comenzar, por favor, permítame dar una breve introducción de quién es la Organización de Estados Americanos, conocido como la OEA por sus siglas, para aquellos que pueden no estar familiarizados con nosotros. La OEA es la organización regional más antigua del mundo, con 33 estados miembros activos y 72 observadores permanentes. Sirve como el principal foro político en el hemisferio occidental, cuyo trabajo se centra en 4 pilares: democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo sostenible. Next slide, please. Como parte del pilar de seguridad de la OEA, el Comité Interamericano contra el Terrorismo sirve como el principal foro multilateral del hemisferio para promover y desarrollar la cooperación, coordinación y el diálogo entre los Estados miembros para prevenir y combatir el terrorismo. Durante los últimos 20 años nos hemos comprometido a responder a las preocupaciones de seguridad de nuestros Estados miembros desde una perspectiva multidimensional, es decir, trabajamos para abordar la amenaza del terrorismo en la región desde un enfoque estratégico y práctico. Para ello, trabajamos en una amplia gama de áreas programadas: sección de ciberseguridad, sección de gestión coordinada de frontera, incluido terrestre, aérea y marítima, sección de desarme y no proliferación de armas de destrucción masivas y la sección de prevención del terrorismo. Con esto solo quería dar un pequeño resumen de quiénes somos antes de comenzar sobre el tema que nos trae el día de hoy aquí. Por los próximos minutos me gustaría compartir nuestra perspectiva sobre los desafíos de la región y así como las oportunidades para fortalecer la protección marítima. Next slide, please. La infraestructura marítima desempeña un papel crucial en la construcción de una economía global interconectada, facilitando el 90% del movimiento de mercancías dentro de la región, incluyendo el flujo de bienes esenciales como lo son alimentos, medicamentos y energía, entre otros. Su papel es fundamental en la vida cotidiana de las personas, ya que proporciona acceso a recursos naturales, genera empleo, impulsa el turismo y la recreación y apoya a la seguridad y la defensa nacional. Es decir, el sector marítimo y el desarrollo económico están estrechamente relacionados. Next slide, please. Como vemos, en este sector intervienen varios actores, por lo cual puede ser bastante complejo. Y para el propósito de esta presentación me gustaría abordar los desafíos que enfrenta el sector desde 3 perspectivas, ¿no? Podemos hablar de los desafíos regularmente relacionados al sector y que de cierta manera estamos un poco acostumbrados a escuchar de ellos en las noticias, cuando estamos hablando de contrabando de estupefacientes, contrabando de armas, tráfico de personas, ciberseguridad, pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Pero también, si lo vemos desde la perspectiva de que el sector marítimo es un eslabón fundamental de la cadena de suministro, entonces también enfrenta otro desafío, el cual podemos mencionar que es mantener el equilibrio entre el comercio y la protección. Y ahora bien, si lo vemos desde la perspectiva de que las instalaciones portuarias son infraestructuras críticas de un país, entonces ya estamos hablando de desafíos muy serios, ya que un incidente o un ataque a un puerto puede desestabilizar significativamente la economía de un país. Next slide, please. Así que esto nos pone a pensar, ¿no? ¿Cómo podemos mitigar estas amenazas o qué herramientas tenemos en nuestras manos que nos puede ayudar? Primero, encontrar un enfoque estratégico nacional integrado para proteger el dominio marítimo
y también para lograr una mayor colaboración y coordinación a nivel nacional y regional con relación a los desafíos de la protección marítima. Next slide. Thank you. En nuestra experiencia, existe una herramienta útil que hemos identificado es el desarrollo de estrategias de protección marítima. Estamos hablando de un marco de políticas de alto nivel con la visión de proteger el dominio marítimo del Estado, el cual puede adaptarse fácilmente a las amenazas emergentes y en evolución. ¿Y por qué una estrategia? Next slide. ¿Por qué una estrategia? Bueno, porque una estrategia es la respuesta a los riesgos nacionales de protección marítima, la cual debe ser multifacética, coherente e integrada. También porque es necesario una respuesta integral, tanto del gobierno como de la industria. También porque es necesario que los diversos interesados se reúnan, colaboren, integren y comparten información. Y creo que lo más importante es que ningún departamento, ministerio, organismo, institución puede mitigar estos riesgos solo. Esto es un trabajo en equipo. Next slide, please. ¿Y qué otros beneficios podemos conseguir dentro de una estrategia? Bueno, uno es establece claramente las responsabilidades de protección marítima de las agencias gubernamentales y otras partes interesadas. Durante el desarrollo de una estrategia nos permite identificar la duplicidad o brechas que existen en las responsabilidades. Otro beneficio es que facilita la cooperación en la identificación y el logro de un conjunto de objetivos nacionales. Es decir, a través de la estrategia se identifican amenazas nacionales y lo más importante, que estas amenazas se identifican con las perspectivas de las diferentes instituciones que tienen responsabilidad marítima. Coordina enfoque para recolección y análisis de inteligencia y la evaluación y mitigación de riesgo. Nos permite estandarizar las metodologías para analizar analizar y recolectar información. Así que una metodología estándar a nivel de instituciones. Optimiza y planifica las inversiones en mejora de protección en un solo plan multianual de varias agencias. Es decir, nos permite tener un presupuesto nacional más eficiente. Y bueno, y crea un marco nacional que pueda adaptarse fácilmente a las amenazas emergentes y en evolución. Es decir, una estrategia es un documento vivo, lo cual nosotros recomendamos que sea analizado cada 5 años, ya que, bueno, como sabemos, las amenazas son emergentes y van a evolucionar todo a nivel del tiempo. Así que, en otras palabras, la estrategia ayuda a las instituciones públicas y privadas con responsabilidad marítima a identificar y analizar conjuntamente las amenazas marítimas nacionales desde diferentes perspectivas. Durante el desarrollo de cualquier estrategia marítima se puede crear un espacio de discusión que permite la colaboración y cooperación interinstitucional y fomenta el intercambio de información de manera oportuna. Como mencionó Hannah al principio de la introducción, CICTA ha facilitado el desarrollo de 8 estrategias de protección marítima nacionales, una en Guatemala y 7 estrategias de protección marítima nacional, las cuales conforman la Estrategia de Protección Marítima Regional del Caribe Oriental. Las mismas son las primeras estrategias desarrolladas en la región, aparte de Estados Unidos y Canadá. En nuestra experiencia, hemos logrado la participación activa de 17 instituciones, incluido el sector público y privado, durante el desarrollo de una estrategia. Next slide, please. En conclusión, y para ser consciente del tiempo, es importante tener un enfoque integral de gobierno y de la industria para proteger el dominio marítimo y las fronteras de los estados. Es importante promover la colaboración, coordinación y el intercambio de información a nivel regional y nacional. Next slide. Next slide, please. Y siempre me gusta terminar con un pensamiento. El dominio marítimo
conectado representa nuevas oportunidades, pero también nuevos desafíos. Y tenemos que estar preparados para enfrentar estos desafíos y mitigar los riesgos, los cuales afectan no solo a un país, sino también a los países vecinos de la región. Agradezco a COPE y espero que este sea el inicio de futuras colaboraciones. Y para terminar, diré que a lo largo de los años hemos aprendido muchas lecciones valiosas, pero quizás una de las más importantes es que debemos seguir alejándonos de ser una sociedad reactiva y centrar mayor atención en los esfuerzos preventivos. Es decir, debemos enfrentarnos a fortalecer capacidades para proteger la infraestructura crítica de nuestras regiones, fomentar una mayor preparación y resiliencia entre nuestras comunidades e incrementar el intercambio de información operativa nacional e internacional. Muchísimas gracias y queda atento a cualquier consulta o pregunta. Gracias. Thank you. Thank you, Hannah. Thank you so much, Lisbeth. Now we move on to Mauricio Ochoa, who will, so Mauricio Ochoa is a Merchant Navy officer who graduated from the Almirante Padilla Navy School in Cartagena, Colombia, with a high captain course. Mauricio is a professional in administration with several significant courses, including managerial and financial management, commercial international logistics, leadership for productivity, modeling and simulation of operations, port operations with Trainmar, Valencia Port, UNCTAD, APEC in Antwerp, and more. Mauricio is an expert in deck and marine pollution specialties. He has worked as a deck officer aboard merchant ships on different routes around the world, serving as third, second, and chief mate. Mauricio has also spent more than 20 years working in port operations management in the Colombian ports of Cartagena, Barranquilla, and Santa Marta. Mauricio, whenever you're ready. Okay, thank you, Hannah, and thanks to all to permit me to share my experience and some things about the technical issues for increased security in the Caribbean. My presentation is in Spanish, so excuse me, it's most comfortable to me, and I expect that you understand everything that I want to share to you, okay? Thank you, Hannah. Next slide, please. Next. Okay, in Spanish again. Antes de hablar del tema de seguridad, en español debemos hacer una diferenciación entre lo que es la seguridad de las personas y la seguridad de la navegación y lo que es la seguridad en lo que tiene que ver con el tráfico de armas y otros delitos asociados a la navegación. Entonces, digamos que para iniciar diferenciemos bien lo que es el safety, que está regulado en el mundo y en el negocio marítimo por varias regulaciones internacionales como el SOLAS, que protege la vida humana en el mar. Está CONREX, que regula las normas de navegación, las reglas de camino para evitar y prevenir las colisiones en el mar, que es uno de los riesgos más altos que hay en la navegación. Está el Convenio Internacional sobre Líneas de Carga, que trata sobre la correcta estiva y navegación y carga de los barcos para evitar que tengan tragedias propias con su carga. Están las normas de titulación y guardia de gente de mar, que básicamente regula, formaliza que los marinos sean tripulantes expertos en navegación para que puedan salir a navegar alrededor de todo el mundo, todos bajo un mismo estándar, bajo un mismo idioma y la misma preparación técnica para evitar que pueda haber también problemas en el mar. Entonces, esto es safety. En el webinar nos vamos a concentrar un poquito más en el tema de security, que es la segunda parte, que está más relacionada con lo que es el tráfico de armas y estupefacientes. Lo dijo Luis, por ahí lo mencionó en la anterior presentación. Contaminación de la carga, obviamente, y los contenedores, un especial, digamos, allí con el tema de contenedores. La navegación en aguas restringidas, un tema de riesgos de security importante. Tráfico de inmigrantes, piratería, que ya se mencionó anteriormente. Saqueo de recursos marítimos,
y la protección de infraestructuras del medio ambiente marítimo como son gasoductos, cables submarinos y parques eólicos. Next, por favor. Entonces, digamos que en lo que puedo transmitirles de la experiencia también de mi vida a bordo y lo que he tenido durante esta etapa de más de 20 años en el tema de la operación y la gerencia de terminales portuarias, siempre está el tema de la seguridad de la nave asociado al tema de eficiencia. Siempre se habla de eficiencia, los terminales y los puertos tienen que ser eficientes, pero nada sirve una eficiencia si no hay medidas de prevención de contaminación. Lamentablemente, en Colombia, y en nuestro caso personal, y es lo que quiero exponerles, tenemos una condición de manejo o de existencia del narcotráfico en nuestra sociedad y de hace muchos años, que nos han hecho ser muy creativos en prevenir todo tipo de contaminación en los puertos y ser muy estrictos en temas de regulación. Entonces, nos hemos convertido como una potencia también en el tema de regulación, en el tema de control. Todos los controles que existen en el tema de antinarcóticos no son solamente basados en la policía antinarcóticos, sino que todo inicia desde cuando las autoridades portuarias, y a lo que se refiere este slide, deben manejar como información. Es decir, hoy día el tema es de información. Todos sabemos que ya estamos en un mundo donde la información, el GPS, el tiempo real, la información en línea, la información compartida entre autoridades y entre puertos. Todo eso al final crea un sistema para que cuando el barco llegue, la autoridad portuaria deba recibir previamente el arribo de una nave con 96 horas de anticipación, en ningún motivo menores a 24 horas. La información se digita en un sistema, el usuario, el agente marítimo, que es un actor importante aquí en toda esta cadena. No sé si lo tenemos muy claro, pero el agente marítimo representa al barco en un puerto. Ingresa toda esta información y las autoridades obviamente empiezan a mirar, inician a mirar qué condiciones de riesgo puede presentar esa nave. Esa información de arribo debe presentarse con declaración general del barco, pasajeros, lista de tripulantes, declaraciones de seguridad, declaraciones de provisiones, de carga, mercancías peligrosas y últimos 10 puertos tocados por la nave. Eso es importante para definir un perfil de seguridad y con base en ese perfil la autoridad acepta y espera ese buque. Mauricio, I think you've muted yourself. Mauricio, tienes el micrófono cerrado. Excuse me. Again, nuevamente, íbamos en la traque, no sé si lo escucharon en el anuncio, y ahora estamos en el SARPE, ¿no? Entonces, en el SARPE, nuevamente la autoridad portuaria regula, verifica, valida, controla ese barco hacia dónde va, y de la misma forma lo transmite hacia los siguientes puertos donde va a navegar la nave. Esto también tiene una regulación porque aquí en Colombia particularmente, previo al zarpe de una nave, hay unas inspecciones antinarcóticos que deben cumplirse para asegurar que el barco va limpio y va sin ninguna contaminación. Entonces, hay otras medidas que acompañan también el zarpe del barco, como el tema del acompañamiento de la Coast Guard, seguramente, o los guardacostas de la región, y el tema de vigilancia y de tráfico marítimo, que es importantísimo también. Hoy día ya está muy modernizado, especialmente en vías fluviales, está ya muy modernizado el tema de el control de tráfico marítimo. Entonces, no hay una embarcación que no o no navegue en un estuario, en una vía fluvial, en una zona protegida, sin el control de radares y de una estación de tráfico marítimo y portuario acompañada de guardacostas y antinarcóticos. Entonces, digamos que son protocolos que al final protegen que cuando el barco
llega a un puerto o sale de un puerto vaya bajo unas condiciones de seguridad. Sorry about that. Are you ready for the next slide? You do seem to be muted once more. Se te fue otra vez el sonido, Mauro. Next, Hannah, please. Ok. Lo más importante de la seguridad marítima en esta región del Caribe es que no haya contaminación del barco. En mi experiencia a bordo de los barcos son contaminados relativamente con cierta facilidad siempre y cuando la tripulación, en el dado caso, permita que eso suceda. Por lo tanto, los tráficos que van hacia Europa y hacia Norteamérica son los más sensibles y necesitan mucha custodia. Los barcos son contaminados en su cubierta, en su maquinaria, en su ciudadela o en sus cuartos de máquinas. Y es muy importante que la tripulación, especialmente el capitán, sea responsable de adelantar inspecciones con su tripulación y prevenir o encontrar y reportar cualquier narcótico, cualquier contaminación extraña que tenga a bordo. Lo viví a bordo muchas veces llegando a Houston, a New Orleans. Al entrar en aguas internacionales teníamos que hacer una inspección y reportarle a Coast Guard la inspección. Muchas veces fuimos abordados por la Coast Guard y hacían las inspecciones a bordo. En varios casos inclusive tuvimos casos positivos de haber encontrado contaminaciones a bordo que tuvimos que encontrar, custodiar y luego entregar a la Coast Guard allá en el puerto de destino. Entonces es muy importante la tripulación y es muy importante que la compañía y que el ISM Code acompañen al capitán desde tierra para que pueda cumplir esta misión segura de navegación. Next. Ok. Un capítulo un poco especial es el contenedor. Hoy en día es el medio de transporte más vulnerable por sus estructuras físicas. Tiene túneles, tiene láminas, tiene partes que pueden ser vulneradas en su estructura, no solamente en su interior con la carga, sino también en toda su conformación, en su frame, en su esqueleto. La forma de controlarlo es con inspecciones de rayos X en los terminales, en los puertos, en control náuticos, y el contenido de la carga, la contaminación interna con los sellos y los precintos de seguridad, aunque este es un tema que puede ser muy vulnerable porque hay miles de modelos de sellos que se usan, unos más seguros que otros. Al final la trazabilidad, digamos que es sobre un número XYZ12345, y un sello de una calidad puede tener ese número, pero puede ser gemeleado con el mismo número, con un sello de distinta calidad, que cuesta 5 centavos. Entonces, al final, la trazabilidad es sobre un número, no sobre un sello, y eso hace que pueda ser vulnerable un cambio de sello y pase inadvertido para las autoridades. Entonces, el tema es contaminación del contenedor, que también sucede a bordo, en navegación, suceden las contaminaciones o suceden tripulaciones que facilitan este tipo de cosas, como ocurrió hace unos meses en un barco carguero que cargaba ganado hacia Líbano, salió de aquí de Colombia y en aguas internacionales contaminado. Afortunadamente la autoridad ya tenía conocimiento de que eso puede suceder y fue capturado 4.5 toneladas de alcaloide en ese momento. Next, Hannah, por favor. Los barcos llegan a terminales portuarias, ya lo habíamos comentado, entonces allí las propias terminales portuarias tienen que tener un esquema de seguridad de alto nivel, circuitos cerrados de televisión, iluminación, comunicación con autoridades, las interfaz que se hace con los barcos para que ambas partes, tanto barco como puerto, estén en la misma condición de seguridad y haya un protocolo que proteja y que blinde la estadía de ese barco durante ese terminal. Entonces es responsabilidad también de los armadores y de los puertos y de las líneas navieras llegar a puertos seguros y ofrecer protecciones seguras para los barcos. Next.
Otro riesgo importante, cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de la navegación en aguas restringidas. Muy importante porque ya hemos visto lo que pasó con la motonave Dalí allí en Baltimore, aunque es una navegación segura en un canal seguro, pero siempre en espacios restringidos habrá riesgo de una pérdida del gobierno o una colisión con otro barco que vaya navegando también sobre el mismo canal. Entonces, este riesgo siempre está latente. Nuevamente, tripulaciones entrenadas, guardias de mar, radares, uso de pilotos prácticos y el mejor mantenimiento a las máquinas de los barcos para que no pueda suceder alguna pérdida de gobierno. El encallamiento, igual, puede suceder por fuertes condiciones climáticas que en un momento dado saquen al barco del canal navegable y lo lleven hacia una zona poco profunda y pues, se produzca allí un encallamiento. O simplemente que el canal de navegación no esté bien mantenido y mientras no esté bien mantenido hay muy poca profundidad o cambia con mucha facilidad y el calado de los barcos es mayor y puede presentarse un riesgo de encallamiento en los canales de navegación. Entonces allí las ecosondas y los sistemas de navegación en posicionamiento real son muy importantes, muy válidos para prevenir este tipo de riesgos en aguas restringidas. Next. Y el siguiente, digamos que ya para terminando, es el tema del tráfico de inmigrantes. También ya se mencionó en las presentaciones anteriores. El tráfico de inmigrantes se estima aquí en Latinoamérica y especialmente en el paso entre Colombia y Panamá, que asciende a unas 500,000 personas en el año y ha aumentado un 90% en los últimos 2 años. Las tarifas parten desde los 700 hacia los $2,500 que están cobrando los coyotes, como se llama aquí en la región, para transportar a esas personas, bien sea por vía terrestre o por vía marítima hacia el otro lado del tapón del Darién. Entonces, allí tenemos un riesgo también importante. Esta mañana escuchaba también en noticias, por ejemplo, que la Guardia Costera en la Florida capturó un barco que iba con 120 ciudadanos haitianos que duraron 7 días en navegación y bueno, finalmente llegaron a costas americanas. Pero son 120 haitianos, 87 hombres, 30 mujeres, 3 niños que estuvieron en el mar durante 7 días buscando llegar a aguas americanas. Entonces, esta es también una problemática que se presenta Haití, Cuba, Colombia, Panamá, Venezuela y que siempre está rondando por acá en la región con ese sueño americano de todas estas comunidades de querer subir y llegar a alcanzar los Estados Unidos. Este es el panorama que hay en el tema de inmigrantes y es un riesgo que definitivamente corren los barcos al encontrarse con estas naves o a llegar a tener polizones a bordo que no deberían estar allí. ¿Ok? Next, Hannah. Esta es nuestra última slide. Espero pues que haya sido clara, compartida estas experiencias que son más experiencias de vida y experiencias reales, técnicas de lo que sucede en el mar y mientras los barcos están en navegación. Muchas gracias a todos. Quedo también igualmente atento a cualquier inquietud. Adelante y a la orden. Thank you so much, Mauricio. Now we move to Javier Franco, and before I give an introduction, I would just like to extend my thank you to Javier for helping put together this webinar and bring together such an amazing group of individuals. So Javier Franco is a partner at Franco and Abogados and is a former president of the Colombian MLA. He's a titular member of the Committee Maritime International, the CMI, and a member of the CMI's International Working Group on Lex Maritima. He was a member of the group of experts appointed by the National Maritime Authority in Colombia to prepare the first version of the draft Maritime Code. Javier has written several articles within the ambit of transportation and maritime law and authored a book published in 2014 entitled Legal Aspects of Logistics and Logistics Service Contracts. He also edited the book Perspectives of Maritime Law and Logistics, published in 2023.
Javier is also a lecturer on maritime transportation law at Externado University, where he serves at as the university's director of the Observatory of Logistics and Supply Chain. So Javier, whenever you're ready. Thank you much, Hannah, and thank you all the, sincere thanks, sorry, to all the team of the COPE, Eric, and everyone has been, so collaborative. So thank you again for this. And well, now I'm going to switch to Spanish, and we're going to start our presentation. Nuestra presentación el día de hoy es sobre buenas prácticas, contratos y optimización de la seguridad marítima. Y vamos entonces a conversar sobre este tema un poco. Si me ayudas, Hannah, next, please. Tenemos algunos temas incluidos. Primero, cuáles son las amenazas que estamos, digamos, como experimentando y particularmente cuáles de ellas tenemos, digamos, muy vivas en la región. Segundo, pues vamos a hablar un poquito de aquella que lamentablemente en Colombia, digamos, nos ha tocado vivir por razones históricas y bueno, trataremos un poco de darle la vuelta al tema del narcotráfico sin entrar en muchos detalles técnicos porque ya Mauricio de alguna manera lo revisó. Tercero, miraremos un poco cuál es la respuesta, digamos, tradicional que ha tenido el sector marítimo y bueno, cuáles han sido como un poco los avances que se han presentado desde esa perspectiva. Cuarto, hablaremos un poco de las oportunidades de mejora, es decir, miraremos en general qué se puede hacer, cuáles son, digamos, como esos escenarios en los que nosotros estamos viendo la posibilidad de algún tipo de mejora o improvement, ¿cierto? De cómo sacar adelante el tema. Quinto, quisiera hacer una reflexión como abogado. Los abogados siempre estamos muy tentados a solucionar todo con normas, pero la realidad es que, digamos, tenemos, digamos, una situación en donde realmente hay que pensar qué es mejor, si regular o, digamos, tener unas buenas prácticas. Y sexto, haré unas conclusiones, digamos, muy rápidas sobre el tema. Next, Hannah, please. Así que bueno, dicho lo anterior, vamos a mirar un poquito, digamos simplemente para recapitular, hemos hablado mucho de ello en la mañana también con Cristina y también por parte de Jacob. La verdad es que, pues digamos, en la región tenemos pues muchas dificultades con polizones, con tráfico de personas, con tráfico de armas, contrabando, terrorismo, digamos, hasta cierto punto, pero lo cierto es que quizá digamos, el centro de la discusión desde el punto de vista de las amenazas, particularmente en el Caribe, diría yo, es el tema del narcotráfico. Esto sin duda es un flagelo que históricamente nos ha perseguido y que de alguna manera, pues, aunque en Colombia hemos sufrido mucho con ello, pues lamentablemente, digamos, hemos continuado con esa lucha, o más bien, afortunadamente hemos podido continuar con esa lucha justamente para tratar de avanzar en cómo se le hace frente a este flagelo. Quizá lo bueno de esta situación es que esto ha dejado una gran experiencia en el país para tratar de mirar, digamos, cómo capitalizar esa experiencia ahora que este es un fenómeno que podríamos decir es fundamentalmente regional, ¿no? Es decir, siempre ha sido un fenómeno, y Cristina decía hace unos minutos que todos estos son problemas que van de la tierra al mar, y un poco eso, digamos, siempre ha pasado con el narcotráfico, razones geopolíticas, digamos, que han afectado para que de alguna manera nuestro país haya estado en el centro de la discusión en relación con esta situación, pero lo cierto es que, como decía ahorita, quizá lo bueno que puede dejar, digamos, este tema es fundamentalmente que al final del día se ha podido, digamos, como avanzar desde el punto de vista de las estrategias de lucha contra el narcotráfico. Next, Hannah, please. Aquí simplemente quise traer algunos, digamos, noticias de prensa en relación con situaciones, digamos, que constituyen amenazas en el sector marítimo en general, pero que de alguna manera, digamos, pues podrían tener en algún momento un impacto en la región de las Américas. Fundamentalmente tenemos la posibilidad de un ataque, o más bien la noticia reciente de un ataque con misiles, digamos que hemos visto ya incluso varios casos, cuando no son misiles, son drones y ya también, digamos, nos comentaban sobre esta situación. Ha habido incluso ahorita con los ataques estos de los hutíes en el Mar Rojo, pues hay toda una situación muy compleja que de alguna manera se le está haciendo frente con estas task force y con estas, digamos, como
uniones de armadas y de países tratando de solucionar un poco el tema, pero lo cierto es que sigue habiendo una gran, digamos, una situación muy compleja en relación con estos eventos de seguridad, digamos que aún se siguen presentando en muchos casos. El tema de los piratas, lo veíamos también con Cristina, sigue siendo, digamos que un tema complejo, el tema de los piratas a nivel mundial. Mucha gente piensa en los piratas y se imagina las películas de los piratas del Caribe. Evidentemente ya no estamos allí, pero lo cierto es que, digamos, sigue siendo un flagelo que afecta mucho la navegación, particularmente en ciertas zonas del mundo. Sin embargo, no estamos exentos de que algo así, por ejemplo, en el futuro digamos, pueda llegar a pasar en las Américas. Y por otra parte, pues tenemos incidentes, digamos, de seguridad, pero viéndolos sobre todo desde la perspectiva de la seguridad en la navegación, como la reciente caída del puente de Baltimore como consecuencia de este fenómeno de, digamos, colisión, diríamos en español, allision en inglés. Pues que está en discusión qué fue lo que pasó y si efectivamente, digamos, tuvo alguna responsabilidad, entre comillas, el buque. Es algo que evidentemente está bajo estudio y que probablemente no se sepa, sino hasta cuando concluyan, digamos, los análisis que se están realizando. Sigamos. Next, please, Hannah. Aquí simplemente quería como andar un poco en una idea y es la creatividad al servicio un poco de lo negativo. Es decir, lamentablemente muchas veces, digamos, se hacen o se, digamos, por parte de de las personas que están, digamos, que intentando cometer este tipo de delitos, se piensa cada vez en cómo ser más creativos, ¿no? Es decir, de alguna manera se piensa en tratar de ver cómo violar la ley, cómo desconocer, digamos, las normas. Y fíjense, ahí tenemos en pantalla justamente el caso de los famosos torpedos o parásitos, como se les llama también. Este ha sido, digamos que una técnica muy utilizada por quienes, digamos, han intentado o intentan, digamos, comúnmente desconocer la normativa y utilizar sobre todo los vehículos legales, porque, digamos, hay todo un tema del narcotráfico ligado a las lanchas y estas go fast, estas lanchas que muchas veces se utilizan por y también submarinos utilizados por los delincuentes, pero aquí digamos que nos interesa sobre todo el narcotráfico asociado a la actividad legal comercial, es decir, cómo se involucra la actividad comercial legal para de una u otra forma, digamos, tratar de em, esconder la droga, ¿no? Y pues allí se utilizan mucho lo que en Colombia llamamos las tulas, las maletas, ¿no? Que tratan de subir muchas veces a bordo y también está esta técnica, por ejemplo, de los parásitos, que lamentablemente implica que cada vez los puertos tengan que tener mayores, digamos, esquemas de seguridad, incluso con buzos para tratar de detectar este tipo de situaciones. Next, Hannah, please. Así que bueno, yo creo que un poco, y sobre todo desde mi perspectiva legal, lo que tenemos que tratar de pensar es, bueno, ¿qué podemos hacer frente a esta situación, no? Lo primero es reconocer una realidad, es decir, en Colombia a veces nos duele tanto el problema y nos duele tanto que se asocie con nosotros el problema en el exterior, que digamos, tratamos o mejor dicho, le duele a uno y uno quisiera que no fuera una realidad, pero no podemos negar esa situación. También yo creo que nos corresponde ahora, digamos, señalar que realmente este es un problema que se ha vuelto regional, dejó de ser un problema de un país y casi que además, digamos, su impacto es a nivel mundial. O sea, tenemos los países donde hay mayor consumo, los países de producción. Al final del día digamos, todo está conectado, pero lo cierto es que desde el punto de vista de la producción y la exportación incluso ya es un problema real, digamos, regional. Ahora, hay que señalar que no es como muchas veces se ve desde el exterior, no es que todo el país, no es que todo Colombia esté, digamos, influenciado, digamos, de cierta manera por este flagelo. Yo personalmente creo que el problema está más concentrado sobre todo en ciertas áreas con problemas comunes, donde hay problemas de seguridad, donde hay presencia de grupos ilegales armados, muchas veces cercano, sobre todo a las áreas de frontera, ¿no? Entonces, eso hace que la dinámica del narcotráfico tenga unas particularidades asociadas sobre todo, digamos, a estas zonas. Y lo cierto, como lo decía yo ahorita, es que desde el punto de vista portuario, pues, y marítimo en general, pues hay unas experiencias que pueden ser capitalizadas para servir,
en función, digamos, o para estar en función de la posibilidad de incrementar los procedimientos de seguridad asociados a estas operaciones. Así las cosas, digamos que el punto, digamos, a mostrar ahí es que creo que, no obstante, desde el punto de vista del incremento de seguridad, muchas veces es visto como un gasto, ¿no? Como algo, un costo de la operación. Lo cierto es que hay que entender, como lo decía Eric también al principio en su presentación, que incrementar la seguridad, que mejorar la seguridad, tanto en la navegación como en los esquemas, digamos, portuarios o en los terminales portuarios, pues puede generar efectos positivos colaterales que deberían poder ser medibles también en términos de eficiencia y otras variables que seguramente influencian el funcionamiento de los puertos. Next, please, Hannah. Así que bueno, un poco cuál es la respuesta del sector marítimo y cómo el sector marítimo, digamos, tradicionalmente le ha hecho frente a este tipo de flagelos. Yo creo que la gran mayoría de las personas que nos acompañan hoy, pues tienen alguna vinculación con el sector y en ese sentido seguramente han oído hablar pues, de los convenios internacionales, particularmente dos que son, digamos, muy mencionados. Aparte pues de todas sus implicaciones, digamos, en la práctica desde el punto de vista del Estado de bandera o flag state y del Estado rector de puerto, ¿no? De cierta manera, digamos, estos convenios pues han sido diseñados para lidiar de una parte con los temas de seguridad, digamos, asociados a la navegación en algunos casos y también para, digamos, amenazas externas, ¿no? Fundamentalmente el tema de lo que hoy en día en inglés se conoce como el security. Lo cierto es que pues la industria hoy en día se mueve fundamentalmente, digamos, a través de estos parámetros que de alguna manera elevan los estándares de seguridad y fijan unos parámetros para las operaciones marítimas. Podemos hablar, por ejemplo, del SOLAS, del MARPOL. Hoy en día, por ejemplo, los buques, pues usualmente tienen, digamos que estos planes de seguridad que se desarrollan con base fundamentalmente en lo que conocemos como el código IGS o ISM, y también, digamos que la correlación que existe entre el buque y el puerto, de una u otra forma, también está guiada en términos de seguridad por la aplicación de los principios del código PBIP o ISPS en inglés. De alguna manera eso nos ha dado unos parámetros, la industria hoy en día tiene unos parámetros y todo esto apunta cuando uno lo mira no aisladamente, es decir, cuando uno no mira un convenio, otro convenio, sino cuando uno mira integralmente, digamos, los convenios, pues se da cuenta que está apuntando fundamentalmente es a los parámetros de seguridad integral, ¿no? Que se ha vuelto un concepto muy importante. Entonces yo creo que un poco, next Hannah, please, rescatando las palabras, digamos, de lo que decía incluso Lisbeth hace algunos momentos, creo que hay oportunidades de mejora, es decir, si bien ya hay unos estándares de industria fundamentalmente establecidos por los convenios internacionales y por los códigos IGS y PBIP, lo cierto es que eh, hay oportunidades de mejora y hay entidades, por ejemplo, organizaciones de carácter internacional, que han venido dando muestras de cómo se puede mejorar y, sobre todo a nivel regional, qué tipo de cosas se pueden hacer. En el caso de la OEA, pues Lisbeth ya nos los comentaba, no voy a entrar en mucho detalle con ello, pero creo que la estrategia de protección marítima pues se ha vuelto una, digamos que una herramienta interesante para que los países puedan identificar amenazas desde una perspectiva fundamentalmente interinstitucional, tratar de detectar, digamos, antes de que ocurran, cuáles son esos tipos de amenazas que pueden ocurrir, cuáles son las brechas, digamos, que pueden existir también a nivel, digamos, de interno de los gobiernos, etcétera, y también, digamos, cuáles son las funciones que pueden, donde puede haber duplicidad en relación, digamos, con el funcionamiento interno de las entidades. Y creo que este tipo de estrategias le hacen mucho bien a nuestra región porque de alguna manera también nos permite particularizar el caso concreto, es decir, señalar o entender un poco cuáles pueden ser las necesidades de cada país, porque si bien tenemos unas necesidades como región, y ahí creo que puede haber unos vasos comunicantes, por ejemplo, el narcotráfico, pues al final del día es una lucha, como lo decía yo ahorita, común de la región. Lo cierto es que creo que también estamos llamados a repensar el tema desde una perspectiva regional y también local. Y en ese sentido creo que las estrategias de protección diseñadas, por ejemplo, por la OEA están siendo un paso adelante más allá de los estándares que, como ya veíamos, tiene el sector de alguna manera muy bien planteados. Next, Hannah, please. Así que bueno,
más allá de esos estándares, es decir, y si miramos un poco más allá incluso de lo que son los estándares que puedan ser planteados por organizaciones internacionales, yo creo que este espacio también está aquí para que reflexionemos sobre qué podemos hacer internamente cada uno de nosotros, llámese terminal, llámese exportador, independientemente del rol que tenga. Entonces yo creo que allí, digamos, hay un llamado general y como lo decía Lisbeth, y creo que Cristina también, varias personas el día de hoy, este es un trabajo fundamentalmente de equipo. O sea, aquí yo creo que esto es encontrar la manera de todos cooperar, porque el problema es que la seguridad de una operación, aquí es un poco como the weakest link, ¿no? El eslabón más débil, en últimas, puede ser la cadena de ingreso que afecte todo un conglomerado de personas. En ese sentido, creo que hay oportunidades de mejora, por ejemplo, en los procedimientos adicionales de seguridad, mayores inspecciones. Es algo que, por ejemplo, ciertos terminales en Colombia están aplicando precisamente para garantizar mayores estándares de seguridad. La revisión constante de los planes de seguridad, Ship Security Plan y de los otros procedimientos de seguridad. Y algo que termina siendo fundamental, y yo creo que no se le pone suficiente atención a veces, no digo que en todos los casos, pero creo que es algo en donde se puede mejorar, es el tema de la coordinación de roles y la comunicación, sobre todo cuando estamos hablando de la interfaz buque-puerto y de la presencia del buque en el terminal. Creo que hay muchas cosas por mejorar, digamos, en la práctica desde el punto de vista digamos, del detalle de la operación y sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, el alto nivel de rotación que muchas veces tienen personales como estibadores, etcétera, gente que está, digamos, accediendo al buque, que está teniendo de una u otra forma, digamos que algún rol en la operación, que viene de tierra, pero que participa en la operación, digamos, que se está dando en el buque. Yo creo que allí hay no solamente oportunidades para mejorar desde el punto de vista de la coordinación, los roles, la identificación de la persona y digamos como ese seguimiento y la trazabilidad que se tiene de toda la operación. Por supuesto, el tema de escáneres y otros elementos tecnológicos que cada vez son más importantes. Creo también, en Colombia, por ejemplo, tenemos la figura del reglamento técnico de operación de los terminales, al cual se supone una vez el buque entra o cualquier usuario, digamos, en principio, pues debe respetar, debe cumplir. Lo cierto es que pues de alguna manera creo que deberíamos hacer unos ejercicios más dinámicos de revisión de los reglamentos, sobre todo desde el punto de vista de las amenazas, porque creo que allí hay un campo para mejorar. Creo también que hay que estar muy pendiente de iniciativas nacionales o regionales que puedan ser, digamos, replicables o respecto a las cuales se puedan establecer parámetros, digamos, también para hacer cuestiones similares en otros países, como por ejemplo el CSI, Container Shipping Initiative en Estados Unidos. Creo que marcan unas pautas de lo que podría llegar a ser otro tipo de iniciativas similares en otras regiones del mundo. Next, please, Hannah, please. Y acá he llegado al punto que para mí es el centro de mi presentación, ya terminando porque el tiempo se me pasó muy rápido, pero lo cierto es que creo que hay que reflexionar también sobre un tema y es que puedo hacer como una buena práctica de seguridad, pero además pensando en la cadena logística, es decir, cómo incrementamos los niveles de seguridad desde una perspectiva no del puerto, no del buque, sino a nivel logístico, es decir, desde el punto de vista de los distintos actores. Precisamente porque, como lo decía yo ahorita, en la lucha contra el crimen, digamos, sobre todo el crimen que afecta el comercio ilícito, es muy importante tener, en español decimos como la pirinola, ¿no? Creo que en inglés es como spinning. No sé, ahora le preguntamos a Hannah a ver cómo es el nombre, pero lo cierto es que en español tenemos esto de la pirinola, que es un jueguito en donde al final puede caer la pirinola y dicen todos ponen, ¿no? Yo creo que aquí nos toca el todos ponen, es decir, todo el mundo debería poder participar y debería aportar en función del incremento de la seguridad. Y es ahí donde yo creo que hay una oportunidad para generar estos códigos de buenas prácticas, más allá de lo que me pide la norma, más allá de si estoy pendiente de cumplir únicamente para la visita del oficial que va a hacer la revisión, digamos, de los planes de seguridad. No, yo creo que hay, digamos, que llevar el tema a otro nivel si realmente se esperan resultados. Y por supuesto, en lo normativo y en lo legal, creo que pues hay contratos y hay herramientas contractuales que se pueden utilizar, primero desde el punto de vista de las cláusulas modelo. Hay que tener en cuenta muchas veces, por ejemplo, las cláusulas modelo que se utilizan desde el punto de vista de
los contratos de fletamento, las implicaciones que tienen en toma de medida y demás, muchas veces, por ejemplo, para los fletadores, las personas que están fletando los buques. Igualmente también la posibilidad de incluir riders en los contratos de fletamento que de alguna manera diseñen una operación a la medida de las necesidades y a la medida de la seguridad. Yo como abogado he tenido la oportunidad de participar algunas veces diseñando, digamos que este tipo de cláusulas y se vuelve un ejercicio interesante si pensamos en función de la necesidad puntual de ese terminal o de esa zona donde está el terminal. Y creo entonces que cuando lo pensamos sobre todo desde la perspectiva del terminal portuario, los contratos con proveedores, usuarios y otros interlocutores se vuelven una herramienta importante para generar buenas prácticas en torno a la seguridad. Como digo, ya no pensando en la seguridad de mi negocio, sino pensando en la seguridad de la cadena logística desde una perspectiva integral. Next, Hannah. Y ya para terminar, quería dejarlos aquí con una idea. Yo creo que este se entiende en inglés y en español, ¿cierto? Se puede entender en cualquier idioma. Y es este meme, ¿no? Cuando te aprovechas de un vacío legal que nos hace reír un poco por aquello de que el gato está donde están prohibidos los perros, ¿no? Bueno, al final yo creo que no debemos esperar a una prohibición, yo creo que no debemos esperar a una norma, sino que podemos pensar la seguridad de una manera más holística, de una manera más integral y podemos tratar de actuar mancomunadamente para generar estrategias. Sobre todo yo creo que hay que pensar en estos códigos de buenas prácticas más allá del rol o camiseta que yo tenga. Así que con esto, Nexana, quisiera cerrar simplemente agradeciendo, dejando unas conclusiones. Creo que no es bueno cerrarnos a reconocer la realidad, por el contrario, hay que reconocerla. Abogar por un sector marítimo portuario y portuario más coordinado y más seguro. Buscar cómo nutrimos a nivel regional. Creo que en eso Colombia puede aportar mucho en materia de lucha contra el narcotráfico. Mirar cuáles pueden ser los escenarios contractuales críticos en relación con los cuales podemos aportar, cuáles son las lecciones del sector marítimo para toda la cadena, sobre todo pensando en la implementación voluntaria de buenas prácticas. Pensemos un poco cuando en nuestras casas hacemos cosas no porque nos toque, no porque nos lo exija una norma, sino porque creemos que es la mejor manera de conseguir un resultado. Y en ese sentido, creo que es muy importante recordar aquel viejo adagio que utilizamos mucho en español, ¿no? Prevenir siempre va a ser mejor que lamentar y sobre todo en actos de terrorismo y de narcotráfico que suelen tener implicaciones muy costosas. Creo que es muy importante poder aportar desde la prevención, no solamente con lo que ya existe a nivel de flag state y demás, sino, digamos, desde el punto de vista de cómo cada uno de nosotros aporta la realidad del negocio. Con esto cierro y le agradezco nuevamente a Hannah y a todos los miembros del equipo de COPE por la invitación. Gracias. Thank you so much, Javier. And thank you to all of our participants today for their involvement in providing such wonderful insight on all of these very important topics. Now that all of our speakers have completed their presentations, I would just like to remind attendees that although we will not be answering questions within this meeting, all questions that have been submitted through the chat box have been recorded and they will be answered and published on the COPE website, along with a recording and summary of this entire webinar. I will send out an email once everything has been published to the site where you can access all of those resources. If you have been unable to submit your questions to the chat box and you do have questions that you would like to submit, please send them to me via email, which you should find in the chat box. And if not, I have been sending many emails out with invitations to the webinar, so you should be able to reply to either me or to Sophie Banis. By creating opportunities for collaboration, transparency, and discussion around issues of safety and security at sea, COPE is working towards identifying solutions as well as promoting and encouraging the necessary conversations to do so. With the conclusion of this webinar, our goal is to keep these conversations going. More specifically, we aim to identify specific outcomes that we can further pursue with as much assistance and facilitation from COPE and its members as possible. All attendees will receive a follow-up email from me. So in that email, I will provide next steps for submitting questions if you have had issues doing that through the chat box. And I will also be providing information on how you can get involved with COPE in both future and current efforts.
So if you're interested in participating and working to identify solutions to any of the issues discussed today, please reply to that email so I can provide you with more information on how to get involved. And again, we encourage you to all stay in touch with us, email any further questions or comments that you have. And again, I'd like to sincerely thank all of our participants for sharing their time and expertise with us today. The Center for Ocean Policy and Economics is truly grateful for their willingness to engage in such important conversations and look forward to future efforts. I'd like to just pass over the mic to Eric Dewicki once more, just to give some final comments. Well, I just wanted to say what an outstanding group of presenters, and you've got a world-class group of people here presenting their ideas and their experiences, and I think more importantly, their willingness to collaborate. I think when we really look at geopolitical stresses in the world, it's as a resultant factor of collaboration being ignored. And I think diplomacy and détente is absolutely critical, but actually having practitioners like yourselves be involved in the conversations. And I think the whole goal in the genesis of COPE was to create a place where all people from all walks of life, from all parts of industry and life get to participate in the future development of policy, because policy affects us all. And at the end of the day, we need to respect every living being on this earth. And I think it's just an outstanding way to move forward these opportunities. And you know, I think we're blessed to have such a mixed group of people, you know, representing industry and business and representing the practitioners of folks who've driven the vessels, and you know, the lawyers and you know, the head of the OAS team. I mean, what a great group of people here. You know, Javier, I just have to tell you, I'm so proud of you for putting this together, and Hannah as well. You know, you two have worked really hard, and we get to come in and talk and, you know, tell you about our ideas, but the logistics of making this work is really outstanding. So as we say in the shipping industry, bravo Zulu to you. It's just a wonderful job. And to the rest of you, thank you so much for having some faith in COPE and how it's going to develop over the years. I just want to remind everybody, it's yours. It's yours to use. Take it and run with it, because, you know, we will always provide the resources for COPE to be a successful platform for you all to make change. And I'm just excited for you all to get to do that in the future. So thank you all. Thank you so much, everyone. Thank you. Till the next one. Goodbye. Yes. Bye-bye.